Hola chicos y chicas, yo soy Kerly, bienvenidos una vez más a mi canal en donde hablamos de nuestras series y películas favoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre la apariencia de las cosas. Atención chicas y chicos, las siguientes imágenes a continuación están llenas de spoilers. Nuestra película comienza con el cumpleaños de Franny, quien es hija de Catherine y George, nuestros protagonistas. En la fiesta podemos ver cómo Catherine sufre de desórdenes alimenticios tras provocarse el vómito al comer un pedazo de pastel. A su vez, George comunica a todos en la fiesta que gracias a su tesis doctoral consiguió un trabajo como profesor de arte en una universidad al norte del estado, y por esa razón deben mudarse, a pesar de que Catherine tenía un buen trabajo en la ciudad como restauradora de arte. Al llegar a su nueva casa, Catherine se percata del piano en la sala y pregunta cómo alguien puede dejar algo tan bonito. Y así empiezan a arreglar y desempacar sus cosas. Pero Catherine pregunta a George sobre sus pinturas de paisajes marinos, pero él le dice que se las llevó para su oficina en la universidad. En su primera noche, Catherine menciona que la habitación tiene un fuerte olor a combustible de un auto, pero George solo le dice que posiblemente se deba a que su habitación está arriba de la cochera de la casa. Pero en eso aparece Franny asustada queriendo dormir con ellos. Al día siguiente, en su primer día de trabajo, George conoce a su jefe Floyd, que menciona que gracias a un capítulo de su tesis fue que consiguió el trabajo, y que por esa razón le regaló un libro titulado El cielo y sus maravillas y el infierno. Mientras Catherine se está pesando, su cepillo eléctrico se enciende solo y cae rompiendo la báscula. ¿Qué percebes está ocurriendo aquí? Después recibe la visita de Eddie y Cole, dos hermanos que le piden trabajo diciendo que son buenos en carpintería, jardinería, fontanería y pintando casas. Además, Eddie menciona que cobran barato y que Cole trabaja también como niñero. Catherine le dice a George que los va a contratar, ya que ellos cobran la mitad de lo que cobran los demás. Acaban de cenar y cuando Catherine está guardando las cosas, encuentra una Biblia, la toma y dentro ve un registro familiar junto con un listado de muertes, con algunos nombres tachados con la palabra condenada. Deja de lado la Biblia para lavar los platos y encuentra un anillo en la ventana y lo coge, pero mientras lo observa, un destello de luz aparece frente a ella. A la mañana siguiente, Catherine va a la sociedad histórica para ofrecerse como voluntaria, además de buscar información de su casa, y encuentra una foto de los primeros dueños de la casa, quienes la construyeron. Por otro lado, en la biblioteca, George está con Franny y conoce a Willis, empezando a coquetear con ella, pero ella no le presta mucha atención y se va tras hablar un poco con Franny. Mientras Catherine está regresando a casa junto con Eddie, le pregunta sobre sus padres, y él le dice que ambos murieron en un accidente, haciéndole madurar a temprana edad. Además, también menciona que quería estudiar música y que sabe tocar todos los instrumentos. Así que Catherine le invita a tocar el piano que tiene en casa. Y en la universidad, George conoce a su compañera Justine, quien invita a comer a su casa a él y a su esposa. En la noche, Catherine se despierta por el olor a combustible nuevamente, así que baja para inspeccionar a la cochera, pero las luces empiezan a titilar y también en el cuarto de Franny. Ella se cubre mientras Catherine escucha que alguien toca el piano, pero cuando va no ve a nadie y la música se detiene. Pero en ese momento, Franny ve a una mujer en su habitación ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! y grita saliendo de allí, y se va a dormir con Catherine y George. Mientras Catherine está limpiando la casa, encuentra en la oficina de George el libro que Floyd le dio, y ella lo empieza a leer mientras George se encuentra corriendo, va al establo donde trabaja Willis y la sigue hasta una habitación, donde la encuentra sin pantalón y ella le dice que entre y cierre la puerta. Cuando él llega a la casa, le da unas flores a Catherine, pero ella las tira a la basura. Más tarde, mientras George está saliendo para su trabajo, se encuentra con Eddie y Cole, pidiéndole a Eddie de favor que no le cuente a Catherine que ellos vivían allí ni lo que sucedió en la casa, para no preocuparla. Catherine empieza a dibujar a Eddie mientras ella le pregunta si sus padres la apoyaban, a lo que él responde que su madre sí, pero que su padre lo golpeó cuando vio su solicitud. Cuando George regresa del trabajo, encuentra a Eddie tocando el piano en la sala junto con Catherine. George menciona que pensó que solo iba a trabajar, a lo que Eddie menciona que Catherine se lo pidió, y cuando está por irse, George le dice que espere y que termine de tocar la canción. Catherine va a la cocina, se saca el anillo, pero este cae por el lavabo. Cuando ella mete la mano para sacarlo, saca una especie de feto que abre los ojos, pero resulta que solo era un sueño, mientras Franny en su habitación sigue viendo a la misma mujer.
Tengo miedo. George y Catherine van a la casa de Justin y Bram por la invitación a comer. Mientras George y Bram salen a conversar, Justin le muestra a Catherine su cuarto de tejido, y a ella le gusta mucho que le pide algo para Franny, a lo que Justin menciona que le puede agregar a la orden de George, quien le pidió una bufanda para su mamá. De regreso a casa, George y Catherine pelean, y ella le pregunta si está seguro que está bien para conducir, a lo que él le dice que sí y acelera. Esto hace enojar a Catherine, que se baja del auto. George la sigue y empiezan a gritarse hasta que, por tratar de hacerla que suba al auto a la fuerza, la empuja haciéndola caer a un lado de la carretera. Esa noche ella va a dormir con su hija, pero George entra a disculparse diciéndole que la ama, y en ese momento explota la lámpara de payaso de Franny. Al día siguiente, George va a navegar con Floyd, y él le cuenta sobre la muerte de su primo, y Floyd le dice que la muerte es solo el principio. George invita a Floyd a su casa, y allí conoce a Catherine, quien estaba leyendo el libro que él le dio a George. Catherine le enseña la casa a Floyd, pero mientras están en el segundo piso, él ve una presencia, y menciona que esa presencia no busca hacer daño, solo quiere ayudar a Catherine, a lo que él menciona que podrían hacer una sesión espiritista. Posteriormente, George y Catherine hacen una fiesta en su casa, para conocer mejor a las personas del pueblo. Ya en la fiesta, Maire, quien les vendió la casa, le cuenta a Catherine toda la historia de la casa, de cómo Calvin Bale se mató junto con su esposa. Cuando la fiesta acaba, Catherine se molesta con George y le dice que por qué no le contó la historia de la casa, a lo que él responde que solo la estaba protegiendo, y en eso se prende el radio, pero George no le puede apagar y lo desconecta, pero este sigue funcionando, hasta que él lo tira al piso y se rompe. Una noche, mientras George no está en la casa, Catherine se reúne con Floyd y otras personas creyentes del pueblo para hacer una sesión espiritista para contactarse con Ella, quien es la mujer que Catherine ve. Al principio tiene miedo de que convoquen algo maligno, pero le explican que los malignos solo se comunican con seres malvados y que la bondad siempre gana, en esta vida o en la siguiente. Así comienza la sesión y Ella empieza a decirles que tengan cuidado cuando el mal salga a la luz, pero se escucha una voz de hombre que la llama, y la presencia desaparece. Posteriormente, Floyd culmina diciendo: Temo que esta casa tiene otro espíritu. Y hasta que ese espíritu revele su naturaleza, ten cuidado de los que te rodean, Catherine. Se va a poner interesante. Al día siguiente, George debe irse de visita a un museo de Nueva York con sus estudiantes, al que Justin también va, ya que Floyd le dijo que fuera. Ya en el museo, George se encuentra con el Dr. Warren, quien fue su maestro en la universidad, y George le dice que está allí por su pasión por el arte, pero Warren menciona que ojalá hubiera mostrado esa pasión por su tesis, pero son interrumpidos por unas alumnas de George que le hacen unas preguntas, pero eso le da curiosidad a Warren, quien dice que cómo consiguió ser profesor sin una carta de recomendación, y George le dice que solo es instructor temporal, y toda esa conversación es escuchada por Justin, que le pregunta, pero él solo le dice que no tiene idea. Al día siguiente, Floyd habla con George tras recibir una llamada del Dr. Warren diciéndole que nunca escribió una carta de recomendación, así que Floyd se da cuenta que falsificó el documento y le menciona que eso es una acusación seria, pero acepta tener una conversación con George. En la noche, en una cena familiar, el padre de George empieza a hablar sobre el primo de George que murió, y así la madre empieza a decirles que era un pintor muy talentoso, a lo que Catherine pregunta qué pintaba. Ella responde que paisajes marinos, pero que desaparecieron tras su muerte. Así, Catherine se levanta de la mesa tirando su copa al darse cuenta que los cuadros que George hacía pasar como suyos los había robado de su primo. La vida está llena de decepciones. Al día siguiente, George va a encontrarse con Floyd en su bote, así que ambos salen a navegar, y ahí Floyd le dice que falsificar documentos es un delito, y no puede quedarse callado, así que dirá a Recursos Humanos la verdad. Por otro lado, Justin entra a un restaurante en donde encuentra a Willis con la bufanda que había hecho para la mamá de George, y Willis menciona que fue un regalo y se va. En la noche, George llega empapado a su auto y Justin le menciona sobre la bufanda. Tienen una pequeña discusión y ella se va, pero él le sigue y empieza a chocar su auto hasta que le hace perder el control, haciendo que salga de la carretera. Cuando George llega a la casa, Catherine quiere hablar con él, pero lo ve sin ropa y le pregunta qué le pasó. Él responde que se enfermó y que no quiere hablar con ella esa noche. Cuando ella se va, él empieza a decir que si realmente hay alguien más allí, que le dé una señal. Si eres real, mejor dímelo ahora. Si eres real, dímelo ahora. A lo que Catherine va a dormir,
una ave entra a la habitación rompiendo el vidrio de la ventana. Al día siguiente, Greg va a la farmacia a comprar medicamento para las pesadillas de su hija, mientras Catherine visita a Justin, quien quedó en coma en el hospital. Ya en la universidad, un compañero de trabajo le informa a George que Floyd murió, y también le dice que van a necesitar un nuevo jefe por si a él le interesa el puesto, y George acepta. En la noche, cuando George llega a casa, se percata de que en el auto de Catherine están sus maletas. Entra sin mencionar lo que vio y le da la bebida de proteína a Catherine, y ella lo empieza a tomar, hasta que George menciona que le va a dar un beso de buenas noches a Franny, a lo que ella menciona que no porque está dormida. A él no le importa y sube, dándose cuenta que Franny está vestida. En ese momento George le dice que no es tiempo para viajar. Así, ella se va, pero él la persigue rompiendo el teléfono que ella quería usar, y la lleva afuera para botarla en el piso y empezar a sacar las maletas del auto, mientras ella le reclama todo lo que él ha hecho, diciéndole que ella sabe todo. Él se molesta y le dice que se vaya, pero que Franny se va a quedar con él. Catherine intenta volver a la casa por Franny, pero se empieza a sentir mal, ya que George la drogó con el medicamento en la bebida de proteína. ¿Por qué me persigue la desgracia? Así, Catherine quiere llevarse a Franny, pero no está en su habitación, y empieza a ver y a escuchar a Ella, quien le dice que va a estar ahí para ella hasta que Catherine queda en su cama inconsciente. Después entra George y mata a Catherine tras escuchar unas voces que decían que lo haga. No está pasando. Yo debí morir en su lugar. Al día siguiente llega Cole para cuidar a Franny y encuentra una nota con dinero que decía que no molestara a Catherine porque se encuentra muy enferma y que cuide a Franny hasta que se quede dormida y él posteriormente puede irse. Al llegar George a casa, llama a la policía para informar que su esposa está muerta, siendo posiblemente un ataque por robo. Los padres de George van a la oficina de policía y el padre le dice que le va a contratar el mejor abogado. Por otro lado, Justin se despierta del coma por intervención divina de Catherine y Ella. Por fin tendré mi venganza. Así, Justin llama a George y le deja un mensaje con su madre diciendo que si la recuerda porque ella recuerda todo. Así, George va a tomar el bote que había heredado de su primo para navegar, pero un guardia le dice que no puede sacarlo ya que tiene las cuotas atrasadas, pero George le da dinero y lo deja salir. Mientras en el hospital, Justine es visitada por el policía para que ella le cuente todo lo que sabe sobre George. George se ve envuelto en una tormenta al navegar, pero el cielo y el mar se vuelven de color rojo mientras una voz le empieza a decir condenado. Su barco es envuelto en llamas y en el cielo se marca una cruz invertida. ¡Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho! Y después la escena se vuelve un cuadro, y posteriormente se muestra otro cuadro donde están los Smiths y enfocan el anillo que llevaba puesto Catherine. Bueno, chicas y chicos, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si quieres que haga el resumen de alguna otra película. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.